Pablo les ayuda a pensar primero acerca del propósito de la reunión, para así ayudarles a ver qué clase de comportamientos eran los adecuados. Les dice que la reunión es un lugar donde el Espíritu de Dios debe obrar a través de todos, y esto debe suceder de forma unificada. De manera que desarrolla la genial metáfora sobre la iglesia como un cuerpo humano. El cuerpo es uno solo, pero tiene todas estas diferentes partes y cada parte cumple un rol único e importante. Así que empieza a nombrar una variedad de cosas que el Espíritu hace a través de las diferentes personas, todo para edificación de la iglesia. Esta es una frase clave en estos capítulos. Y Pablo concluye que lo más importante en una reunión debe ser un concepto central del Evangelio: el amor de Dios. El amor es la palabra clave en estos capítulos también. El amor llevará a cada persona en la reunión a cumplir su rol de servir y a buscar el bienestar de los otros. Así que Pablo aplica todo esto a los problemas de los corintios. Algunas personas piensan que el propósito de la reunión en la iglesia es tener experiencias espirituales intensas o tener la oportunidad de decir lo que piensan. Y Pablo dice: escuchen, a mí me encantan las experiencias poderosas de oración, pero si distraen a otras personas o las espantan, yo debería detenerme porque me estoy amando más a mí mismo que a esas personas. La reunión centrada en Jesús debería ser ordenada para que todos puedan aprender, cantar, adorar y escuchar a Dios cuando les hable. Yo estoy tan emocionado porque en esta lección dos cosas van a pasar, y la primera es que hablaremos sobre desarrollar nuestro don, y la segunda es que tengo aquí a un gran amigo, un miembro de nuestro equipo, Chris Pace. Quiero presentárselo a todos. Hola. Chris, tú, primero que nada, eres de Australia. Segundo, tú has trabajado para Messenger ¿cuántos años? He estado en esto desde el año 2004. Sí. ¿Qué año? Tú trabajabas en la bodega. Trabajabas en la bodega. Bodega, relaciones públicas. Ahora estamos en el mismo Solías decirme lugar. ¡Aviva la llama, John! ¡Aviva la llama! Como me encanta tenerte Mantener aquí. la llama encendida. Así era. Bueno, entonces, ¿eres de Moldova? No, Malta. Mis padres son de Malta. Yo soy de Australia. Nací y crecí en Australia, pero mi etnia es maltesa. Sí, bueno, mi etnia es italiana, ¿verdad? Sí. Bueno, Malta es muy similar a Italia. Sí. Culturalmente y eso. Bueno, hay que empezar con este tema, Chris. ¿De qué vamos a hablar aquí en Desarrollando? Sí, bueno, hablaremos sobre cómo desarrollar tu don. Y quiero empezar haciéndole a la audiencia una pregunta. ¿Te has preguntado por qué algunas personas son tan buenas en lo que hacen? No importa en dónde lo veas, ya sea deportes, negocios, las artes, ministerio. Siempre hay esas personas que nos impresionan con lo que hacen y con lo bien que lo hacen. Y es fácil cuando consideramos a estas personas decir cosas como, bueno, tiene un don para eso o ya nació con algo especial. Pero lo que no podemos ver es lo que hicieron en la oscuridad, que hace que resalten en la luz. En privado, detrás del telón, cuando nadie veía, estas personas estaban esforzando, desarrollando sus dones. Por eso es tan importante no solo descubrir tu don, sino también desarrollarlo. Y el principio es este: lo que haces en secreto, Dios lo recompensa en público. Qué poderoso, Chris. Entonces, hay que ver lo que Pablo de hecho le dice a su joven aprendiz Timoteo con respecto a lo que estás hablándome justo ahora. Es muy Así importante. que esta es primera de Timoteo 4:14 en la versión amplificada. Pablo le dice esto: no descuides el don que está en ti. El don está en ti, ¿ok? Sí, correcto. Dios lo depositó en ti. Ese especial dote interior que fue directamente impartido a ti por el Espíritu Santo mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Pablo le dice, no descuides. Y esa palabra descuidar es increíble. Significa prestar insuficiente atención a o fracasar en cuidar algo correctamente. ¡Wow! Solo ponte a pensar en eso un momento. Es dar insuficiente o nula atención o fracasar en cuidar algo correctamente. Entonces, descuidar nuestro don significa que está dormido, que está inactivo, que no está trabajando. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese don no esté descuidado? Él nos dice, Pablo dice en el verso 15, practica y cultiva y medita en estas cosas o sobre estas cosas. Entrégate de lleno a ellas, así como a tu ministerio. Entonces, para Timoteo era el ministerio. Podríamos estar hablando con alguien que esté en el área médica o en el área de los deportes. Me encanta. De modo que todos puedan ver que estás progresando. Sí, me encanta, me encanta. Nota que dice que estas cosas harán que todos puedan ver que estás progresando. Y lo primero que menciona aquí es la práctica.
Ahora, la práctica se define como estar comprometido profesionalmente y me encanta, porque hay una seriedad en lo que estás haciendo, estar comprometido profesionalmente, practicar o trabajar repetidamente para volverse competente. Verán, la práctica privada es pagar el precio del desempeño público. Lo diré una vez más. La práctica privada es pagar el precio del desempeño público. ¿Y a qué me refiero con pagar el precio? Te usaré como un ejemplo, John. Hay tantas personas que quieren hacer lo que estás haciendo. Quieren viajar por el mundo, quieren hablarle a miles, quieren escribir libros que vendan millones, pero no están dispuestos a pagar el precio que pagaste. No están dispuestos a hacer lo que tú hiciste para llegar a donde estás. Verán, la práctica nos prepara para la promoción. La diligencia de hecho nos prepara para el desempeño, porque siempre nos desempeñaremos al nivel al que practiquemos. Y verán, es tan fácil ver un desempeño de 10 segundos como la carrera de 100 metros en las Olimpiadas o una presentación de 5 minutos de Andrea Bocelli y decir, ¡estuvo increíble! ¡Eso fue asombroso! Lo hicieron ver tan fácil y perdemos de vista las semanas, meses, años de práctica que se requirieron para ejecutar a un nivel tan alto. Ahora, todos lo hemos escuchado antes, la práctica hace al maestro, ¿sí? Así es. Y es verdad, la práctica de hecho nos posiciona, nos da la oportunidad de crecer, de desarrollarnos en nuestros dones, de afilar habilidades, ¿sí? Pero estudios recientes mostraron, estudios de comportamiento humano mostraron, y te encantará porque amas los números, que se requieren aproximadamente unas 10,000 horas de práctica para masterizar o volverse un experto en una habilidad particular. Y haciendo las cuentas, eso es alrededor de algunos 90 minutos al día, por 20 años, o 1 hora y media al día, por 20 años, ¿ok? Ese estudio fue popularizado por Malcolm Gladwell en su libro Fuera de Serie. Pero bueno, la persona que ha sido el precursor de este estudio, con las 10,000 horas, él de hecho reta las 10,000 horas y dice, no es suficiente solo practicar por 10,000 horas, a menos que esa práctica sea lo que él llama práctica deliberada. Me encanta. Ok, así que no es suficiente solo esforzarse y sumar horas, a menos que tu práctica sea intencional y deliberadamente practiques con la intención de mejorar. Amén. Me encanta. Para poder ilustrar esto, voy a usar de ejemplo cuando aprendemos a manejar un carro. Ahora, cuando aprendemos a manejar, somos muy deliberados, muy intencionados y desarrollamos nuestras habilidades, ¿sí? Así es. Porque sabemos que tendremos un examen, ¿verdad? Entonces, vamos al límite de velocidad, paramos en los semáforos, paramos en los altos, usamos las direccionales al girar, ¿verdad? Hacemos el examen, pasamos el examen, pero más adelante, después de unos años de manejar, después de unos años de sumar muchas horas de práctica como conductor, si no tenemos la intención de mejorar, de hecho vamos a empeorar, ¿ok? Porque bueno es el enemigo de excelente. Si te conformas, pues es probable que solamente empieces a empeorar, porque, ¿sabes? Lo vemos todo el tiempo. La gente no respeta el alto y el semáforo lo ignoran. No usan las direccionales, solo se meten entre carriles. No van al límite de velocidad, van rápido. Así que a menos que tengamos una verdadera intención de mejorar, nunca vamos a mejorar. Sabes, Chris, yo recuerdo en mis días de tenis que me la pasaba de 6 a 8 horas en la cancha cada día. Y las amenazas de mi mamá eran, voy a mover tu cama a la cancha de tenis. Pero yo hacía todo lo que podía, hacía práctica intencional. Y recuerdo que descubrí que hacer malabares mejoraba tu coordinación mano-ojo, y ahí me tenías a mí, literalmente media hora al día haciendo malabares para poder mejorar mi coordinación mano-ojo en la cancha de tenis. Intencionalmente hacía tiros por la línea, los tiros. Me aseguraba de estar a 50 centímetros de la línea, porque si eres bajo, el contrincante te va a pasar. Pero era intencional, yo no iba a la práctica solamente para estarle pegando a la pelota. A veces lo hago, pero usualmente era una práctica muy deliberada para mejorar un tiro en particular o un área en particular, así que yo te confirmo que eso es verdad. Y quiero citar al hombre de quien estaba hablando. Su nombre es Anders Ericsson, es un profesor de la Universidad Estatal de Florida. Tiene un libro llamado Peak, Secretos para ser el mejor en lo que nos propongamos. Dice esto, en cuestión de práctica deliberada. Esta es la práctica deliberada con propósito en síntesis. Sal de tu zona de comodidad, pero hazlo de una forma enfocada, me encanta, con metas claras, un plan para alcanzarlas y una forma de monitorear tu progreso. Y luego él dice, encuentra una manera de mantener tu motivación.
Dice, esta es la verdad fundamental sobre cualquier tipo de práctica. Si nunca te empujas más allá de tu zona de comodidad, entonces nunca mejorarás. Y es muy importante remarcar eso, que tienes que empujarte. Y lo haces en la oscuridad, Sí, como privado. dijiste. Lo haces cuando estás en privado y muchas personas no entienden que ahí es donde ocurre el verdadero crecimiento. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar más de esto, sobre meditar y cultivar, y nos explicarás por qué Sí, también funciona de esa hablaremos manera. eso. Sí. Solo quiero recordarles esto. La práctica privada es pagar el precio por el desempeño Me público. encanta. Avanzaremos a lo segundo que dijo Pablo, y es cultivar. Practica, cultiva. Sí, Así bueno, que ya dime la hablamos de diferencia. práctica. Cultivar significa desarrollar o mejorar por educación o entrenamiento. También significa promover el crecimiento o desarrollo. ¿Ok? Entonces, la práctica es más física, pero cultivar es más educación. Así que al oír cultivar, piensa coaching. Cualquiera sobresaliente en sus dones ha tenido un coach o un mentor en su vida. Porque los coaches nos proveen con retroalimentación y con crítica constructiva. Y hay dos formas en las que recibimos coaching, ya sea directamente o indirectamente. Directamente es algo específico y único al individuo, mientras que indirecto es a través de medios indirectos como libros, cursos, videos, tomar clases, etc. Entonces, eres muy bueno en muchas cosas, John, ¿ok? Una de esas cosas es tenis. Es un muy agradable cumplido, pero bueno. No, sí lo eres. Sé honesto. Bueno, una de esas cosas es tenis. Así que explícanos un poco cómo en el tenis el coaching, cómo el coaching te ayudó a jugar mejor. Bueno, en mi último año de preparatoria, 3 de nosotros sabíamos que queríamos jugar y uno se fue a Tennessee, el otro se fue a Carolina del Sur y yo fui a Purdue. Y el mejor profesional de la ciudad donde vivíamos, él solía llevarnos a unas canchas de tenis bajo techo y específicamente nos observaba para ver nuestras debilidades. Y literalmente hacíamos simulacros para mejorar esa área durante 1 hora, hora y media, todas y cada una de las tardes después de la escuela. Y esto sería durante los meses de invierno, podía estar frío afuera, pero estábamos bajo techo. Él nos ayudó a estar listos y digo, todos nosotros, bueno, creo que el que se fue a Tennessee prefirió no empezar, pero todos entramos a los equipos. Y se requirió esa intencionalidad. Tengo muchos amigos que juegan golf. Tienen la manera de tomar su iPhone y poner apps. Ahora pueden poner apps que les muestran cada parte del swing. Chris, yo sé que cuando yo predicaba, esto es muy incómodo y muchas de las personas no se dan cuenta de esto. De hecho, me grababa y me veía predicar. Oh, lo odias, lo odiaba, lo odiaba, lo odiaba. La persona a la que menos quería escuchar predicar era John Bevere. Pero me di cuenta que al estar viendo encontraba, oye, ese es un hábito que no me gusta, debo cambiarlo. O digo esto demasiado, debo enfocarme mucho más en esto. Y es increíble lo que puedes aprender y cultivar al verte a ti mismo. Después empecé a ver a otros y veía cómo manejaban las situaciones y cómo ellos leían a la audiencia y hablaban a la necesidad que había en la audiencia. Sí, eso ya es coaching indirecto. Me contabas cómo tu coach te daba instrucciones específicas a ti cuando necesitabas, no sé, tal vez mejorar tu saque o, no sé, alguna habilidad. Dinos, John, ¿cómo ser enseñable es tan importante para recibir coaching? Sí, y bueno, tengo 61 años ahora, Chris, y tengo el propósito en mi corazón de permanecer enseñable. Jesús dijo que si no recibes el reino como niño, no vas a entrar. Y entrar se refiere a entrar a la autoridad del reino, al gobierno supremo poderoso de Dios. Entonces, Él dijo que para poder entrar, uno debe tener corazón de niño, y un niño es muy enseñable. A decir verdad, un niño es tan enseñable que puede llegar a ser crédulo. Interesante. Ahora, no se supone que seamos crédulos, pero sí que tengamos esa habilidad de constantemente decir, quiero aprender, quiero crecer. Y te puedo decir a mis 61 años que quiero con tantas fuerzas seguir creciendo. Yo Veo no... eso en ti, John. Bueno. Lo escuchamos de los jóvenes que siempre lo dicen, incluso ahora. ¿Pasaste de qué? 45 minutos, 2 horas predicando a tratar de decir todo en 15 minutos. No, literalmente recuerdo cuando recién empecé a predicar hace 35 años que solía hablar por mucho más de 2 horas. Sí. Y pues, ¿sabes? Tuve que ser enseñable ya que recortamos el tiempo a 35 minutos. Dije, muy bien, Dios, esto es lo que voy a compartir. Soy invitado en casa ajena porque estoy en otra iglesia. Pues debo ser capaz de compartir esto en 35 minutos. Espíritu Santo, muéstrame cómo. Sí. Yo hablaba con las personas, les hacía preguntas y... Bueno, siempre quieres estar creciendo y aprendiendo en la dirección correcta. Claro. En la dirección que mejore el don que Dios te ha dado. Sí.